Sí, gracias Jorge. Efectivamente estamos aquí con el maestro José Luis Cuevas en palabras del diario Reforma, el niño terrible de las artes plásticas mexicanas. Maestro Cuevas, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a usted. Después de una trayectoria reconocida nacional e internacionalmente, que solo hasta los 74 años de edad usted esté finalmente en el Palacio de las Bellas Artes de México, repito, resulta un tanto contradictorio. ¿Por qué no nos cuenta esa serie de circunstancias que llevan a que tan solo hasta ahora el maestro Cuevas esté presente en el Palacio de Bellas Artes? ¿Cómo no? Bueno, lo que sucedió es una cosa. Efectivamente, en todo este tiempo, pues hubo muchos directores del Palacio de Bellas Artes, del Museo del Palacio de Bellas Artes, que ignoraban mi trayectoria. Y recuerdo que incluso lo dije en alguna ocasión reciente, que no sabía yo si los de Bellas Artes ya me habían dado por muerto y que yo todavía seguía vivo, porque mientras tanto, en esos tiempos, en esos años que pasaban, y yo era ignorado, ¿verdad?, por el Palacio de Bellas Artes, yo andaba por el mundo exponiendo en muchísimos lugares, y aunque en México sí exponía en algunos sitios, como puede ser el Museo José Luis Cuevas, por supuesto, donde cada año llevo a cabo una exposición para conmemorar un año más de haberse inaugurado este museo, o bien las exposiciones que hacía yo en el Museo de Arte Moderno. Pero el Palacio de Bellas Artes y los que dirigían el museo me ignoraban definitivamente. ¿Por qué? ¿Dónde nace esa...? Mira, todo esto surgió porque en mis inicios, cuando era yo entonces muy joven, tuve la idea de intentar hacer un cambio de la pintura mexicana. Eran intocables en aquel tiempo los llamados tres grandes del muralismo, ¿no? Y ellos hacían una pintura oficial, trabajaban pues para el gobierno. Y yo me atreví a escribir un manifiesto que se llamó La Cortina de Nopal. Correcto. En la que hablaba yo en contra del excesivo nacionalismo mexicano y los temas de contenido político o bien de contenido nacionalista, que era lo que hacían los artistas. Para nuestra audiencia, maestro, estamos hablando del maestro Diego Rivera. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco, aunque con Orozco nunca me metí porque de los tres grandes era el que yo más admiraba, o digamos al único que admiraba en aquellos tiempos. Entonces, hubo grandes polémicas a partir de ese manifiesto que publiqué yo en el suplemento México en la Cultura. Me hice ya colaborador más o menos semanal, cuando me lo permitían, sobre todo los viajes constantes que hacía yo, ¿verdad?, por diferentes países. Entonces, contestaba de ellos, los continuadores, los imitadores de Rivera, contestaban en una forma violenta contra mí. Y yo les contestaba rápidamente los insultos, los ataques de que era yo objeto, ¿no? Correcto. Y entonces yo creo que había entonces una especie de rencor por parte de las gentes que manejaban el arte, o sea, el Palacio de Bellas Artes, hacia mi persona. Pues en realidad yo me atrevía, porque yo ya empezaba a exponer en el extranjero. Entonces yo exponía en Nueva York, digamos, y en el New York Times aparecía un artículo muy elogioso de John Carnegie, que era un crítico muy renombrado en Nueva York, ya fallecido hace mucho tiempo. O en París también, mi obra era muy bien recibida por la crítica. Ya contaba yo el hecho de que hasta el mismo Picasso adquirió dos de mis obras, ¿verdad? Cuando expuse en París por primera vez. De alguna manera eso lo envalentonaba Me envalentonaba, yo decía, bueno, muy bien me atacan en mi país, pero en el extranjero en cambio soy muy bien recibido, ¿no? Incluso el primer libro que se publica sobre mí se publicó en francés, editado por Michel Briand, que era un editor de París, y traía un texto de Philippe Soupault, gente de primer orden, muy importante, que había pertenecido al surrealismo y antes incluso también perteneció al dadaísmo, ¿no? Es decir, Duchamp, en fin. ese reconocimiento internacional estaba.
Claro, en aquel tiempo también empiezo yo a exponer en todos los países latinoamericanos, prácticamente en todos los países latinoamericanos. La primera exposición fue la de Cuba, que me referí en esta plática, y después vendría una exposición en Venezuela y vendrían exposiciones en Colombia también. La primera exposición la hice dando una conferencia a dos voces con Marta Traba, que era una persona... Correcto, la periodista que falleció hace muchos años. Y en todas partes tenía un prestigio muy grande. Una gran periodista. Y con quien yo hice una extraordinaria amistad, ¿no? Entonces daba mis conferencias, después viajaba yo a Perú y en Perú hacía lo mismo, exponía en el Instituto de Arte Contemporáneo de Lima y daba también una conferencia. Y en México pues guardaban silencio de esos reconocimientos que yo iba recibiendo fuera de mi país. Así, por ejemplo, en aquellos tiempos, el año de 1959, recibo el Premio Internacional de Dibujo de la Bienal de Sao Paulo, que era una bienal que ahora está venida un poco a menos. En ese momento era más reconocida. Era sumamente prestigiosa, ¿verdad? Y no salió una sola línea en la prensa mexicana sobre el premio que había yo recibido, ¿no? En efecto. Pero maestro, usted dice, el titular de Reforma dice, palabras suyas, se hizo justicia con la exposición en el Palacio de Bellas Artes. ¿Era algo que usted anhelaba? ¿Era ese reconocimiento, era algo que usted anhelaba? ¿O? Sí, aunque tenía yo el Museo José Luis Cuevas, donde anualmente, de todos modos, yo exponía para celebrar un año más de haberse inaugurado el Museo José Luis Cuevas. Pero de todos modos sí había cierto resquemor, había cierta molestia por el hecho de que Bellas Artes me ignorara, ¿no? Y una vez platicando con la anterior directora de Bellas Artes, mi esposa Beatriz del Carmen, aquí presente, ¿verdad? En una comida le preguntó, bueno, ¿y por qué José Luis nunca lo han llamado cuando muchos otros artistas muy menores ya se les habían abierto las puertas de Bellas Artes para que expusieran? ¿Por qué José Luis no expuso? Ay, sí, de veras, dijo esta señora. No ha expuesto él, ¿verdad? Pues vamos a tratar de que lo haga. Vos habló con la que dirige la cultura en México, Teresa Franco, y dice, por supuesto que ese es un error muy grande que se ha cometido, y aunque yo no he sido responsable de eso, porque esto ha sido de las anteriores administraciones, ¿verdad? Hay que preparar una exposición de José Luis Cuevas en Bellas Artes, sí, un homenaje, y lo vamos a hacer en grande. Estuvo el presidente Felipe Calderón. Felipe Calderón fue el que inauguró precisamente la exposición homenaje. Correcto, maestro. Efectivamente, él dijo unas palabras, me sorprendió porque habló muy bien, pero sobre todo, me sorprendió por el hecho de que sabía mucho de mi trayectoria y no lo leyó ni mucho menos, y que no que improvisó su discurso, ¿verdad? Y fue sumamente elogioso, y después ya inauguramos, cortamos un listón, en fin, las cosas que se suelen hacer en estos casos, y hicimos un recorrido para ver la muestra, ver la exposición. Había habido un problema que se presentó, pero ahí no era culpa de Bellas Artes, ni mucho menos, que no se pudieron presentar todas las obras que yo había entregado para esta exposición homenaje, porque eran más de 500 y no cabían definitivamente en los muros. Correcto. Tengo entendido que son más o menos unas 300 obras que hay expuestas. Expuestas hay 300. Pero entonces después tuvo una idea buena, mi esposa, que además es directora del Museo José Luis Cuevas, de que se hiciera una exposición simultánea en el Museo José Luis Cuevas con la obra que no cupo en Bellas Artes. Ok. Maestro, me produce cierta curiosidad el saber que existe este rechazo por parte de la élite de las artes plásticas, de la élite cultural, de la crítica. ¿Y cuál era, paralelo a eso, la respuesta del pueblo mexicano? Porque como un ajeno a esta problemática, la percepción que uno tiene del pueblo mexicano es que lo respetan, lo reconocen y lo quieren mucho. No, el pueblo mexicano, la gente del país realmente me quiere. Realmente a las exposiciones que yo hago hay verdaderas multitudes las que asisten, ¿verdad? Incluso también a la exposición de Bellas Artes, ¿verdad? Llegó un momento en que muchos tuvieron que quedarse en la calle porque ya no pudieron entrar, ¿verdad? De tanta gente que había, ¿no? Correcto. De manera que, en lo que se refiere a mis compatriotas,
¿verdad? A los mexicanos, no tengo absolutamente ninguna queja. Y sobre todo, ¿sabes qué? La gente de provincia, de los diferentes estados de México, es gente verdaderamente espléndida. A veces se acercan para decir cosas que nos llenan de emoción a mi esposa y a mí. Hubo una señora que se acercó, ¿verdad? Y le dijo a mi esposa: yo siempre he pedido a Dios que no me muera sin haber conocido a José Luis Cuevas, y hoy Dios me ha hecho el milagro, porque aquí lo tengo cerca y me dio un abrazo. Emocionante. Muy emocionante. Y este tipo de cosas se dan con mucha frecuencia en México, sobre todo en la provincia. Usted ha dicho, maestro, que se considera una persona longeva y que quiere vivir muchos años más. Quiero y voy a vivir. Estoy seguro. ¿Cuál es el momento actual de José Luis Cuevas y qué hay hacia el futuro? Tengo entendido que quiere ilustrar algunos libros de Rimbaud, alguna obra de Rimbaud. ¿Qué viene? Es que fíjate que sí, efectivamente, yo he ilustrado a muchos escritores muy notables, ya mencionaba algunos. Correcto. Que he ilustrado, pero pues todavía hace poco ilustré a un poeta verdaderamente extraordinario, que es el más importante de Nicaragua después de Rubén Darío. Después de Rubén Darío está Cortés, que por cierto murió loco, se volvió loco. Y también sucedió una cosa extraña. Él vivía, cuando era niño, cuando era joven, con sus padres en la casa que había sido de Rubén Darío, fíjate. Wow. Que no era museo ni nada, sino que simplemente los padres de Cortés pues alquilaron esa casa, y ahí es donde Cortés se vuelve loco, ¿no? Toda esta historia me la contaba Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, ¿verdad?, con el que tengo una buena amistad. Y entonces pues a él también quise ilustrarlo y lo ilustré. Y acabo de ilustrar ahora a un escritor muy notable, un poeta. Es poeta que curiosamente también pinta. Hace unas pinturas un tanto extrañas, muy relacionadas con su obra poética, ¿no? Que se llama Brosa. ¿No has oído de él? No, señor. Sí. Es un poeta muy conocido, por cierto, ya murió, ¿eh? Ok. Ya murió, y murió sin haber conocido las ilustraciones que yo hice para su obra, ¿no? Para su poesía. Pero yo llevo una libreta en la que voy anotando a todos esos autores a los que quiero ilustrar, pero que todavía no he ilustrado, porque tengo que esperar que surja un editor, ¿verdad?, que me invite. Ok. Y nunca me imponen a un autor, sino que yo soy el que escojo al autor, ¿verdad? ¿Por qué le llama el tema de las ilustraciones, maestro? ¿Lo acerca a bueno, autores con aquellos o escritores con los que yo me siento identificado? Correcto, se siente una manera de interpretar Desde el primer libro que ilustré, que fue el libro sobre Franz Kafka, es porque me sentí yo identificado con la obra de Franz Kafka. Okay. Y así sucedió con los autores a los que vine ilustrando yo después. Y para cuentos, pues, también ilustré a Rulfo, por ejemplo, ¿verdad? Juan Rulfo. Ilustré a Juan Rulfo, ilustré a Pedro Páramo para una edición de Bellas Artes, por cierto. Okay. Ilustré a Rulfo, ilustré a veces algún poema de Octavio Paz, con quien tuve una muy buena amistad, ¿verdad? He ilustrado también algunos cuentos de otro también muy buen amigo mío, que es Carlos Fuentes, ¿verdad? Correcto, maestro. Y en fin, que sí, he ilustrado a muchos, pero me faltan muchos por ilustrar. Y mientras no cumpla yo, Horacio Quiroga quiero ilustrar, lo que es fantástico, lo conozco usted, ¿verdad? Lo tenía anotado, hice la tarea y sabía que usted había... Sí, uruguayo, ¿no? Correcto. Que además lleva una vida trágica, verdaderamente terrible, ¿no? De suicidios en la familia y de cosas espantosas que le sucedían a Horacio Quiroga. Y sus textos en realidad tienen cosas que a mí me inspirarían definitivamente para ilustrarlo, ¿no? De manera que Horacio Quiroga está entre los que yo quisiera ilustrar. Y quisiera ilustrar también a Rimbaud, ilustrar las iluminaciones de Rimbaud, por ejemplo, o incluso también Baudelaire en Las Flores del Mal. En fin, y muchos otros que los tengo anotados. Afortunadamente yo creo que voy a tener tiempo para cumplir con esos deseos de ilustrar a autores muy admirados por mí y con los que me identifico, porque me dijeron unas lectoras de tarot que yo iba a vivir más allá de los 100 años. Ah, bueno, entonces hay tiempo suficiente para... En ese tiempo que me queda de vida, que son muchos años, pues podré ilustrar a todos estos autores
que me parece que han hecho una obra Sí. importantísima. Maestro, hablemos un poquito del momento, partamos esta pregunta en dos, hablemos un poquito del momento que vive el arte mexicano, asuma la posición de crítico, de observador. ¿Qué hay hoy en el arte mexicano contemporáneo que le esté llamando la atención? ¿Algún artista que usted pueda destacar? Y la parte B de esa pregunta, la segunda parte es a nivel del arte latinoamericano, ¿qué está viendo usted? ¿Qué tendencias, qué futuro, qué presente también ve para el arte latinoamericano? Bueno, en el arte latinoamericano ha habido grandes figuras definitivamente, como las ha habido también en México, ¿no? Correcto. Ahora no podría yo decir que estamos viviendo el mejor momento del arte, ¿verdad? Ni en México ni en los países latinoamericanos. Es más, diría yo que ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en Europa, porque hay esta moda del conceptualismo, de las instalaciones, que vienen de un movimiento muy antiguo que se dio después que termina la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue el dadaísmo. Correcto. Entonces, lo que se está haciendo ahora, lo que los jóvenes están haciendo ahora, es algo que se hacía ya en aquel tiempo en el que había terminado la guerra y que tenía un sentido, ¿verdad? La obra de Duchamp, él en una exposición presentó un binario y lo presentó como si fuera una escultura, ¿verdad? Y en fin, todas las cosas que hacía también los Picabia o dentro de la poesía también, algunos poetas muy conocidos vinculados al surrealismo, en fin, como Tristán Tzara, que es un gran poeta, ¿verdad? Estamos hablando de gentes que murieron ya hace muchísimo tiempo. Pero ahí como se está como repitiendo un poco, y se ahora están retomando. repitiendo eso, pero lo repiten con muy poco talento, diría yo. Porque fíjese usted que durante una época a mí me dio por hacer cosas que podrían estar dentro de las modas actuales. Y lo hacía sin dejar yo mi obra Fundamental. que me daba una presencia internacional, Correcto. sino que me dio por estar haciendo cosas que ahora podrían ser consideradas como conceptualistas, ¿verdad? O incluso también haciendo happenings y cosas de esas. Yo creo que fue de enorme importancia en su momento. Esto fue en el año de 1966, cuando hice yo un llamado mural efímero que provocó un escándalo espantoso en México, ¿no? Y más ataques contra mi persona, por supuesto, ¿no? Y así podría yo citar infinidad de cosas que yo hacía, ¿no? Correcto. El tatuaje de mujeres, tatuar mujeres con mi autorretrato en el lugar del cuerpo de ellas, que ellas quisieran, ¿no? Le vio. Entonces, pero la idea, fíjate que era muy padre, porque la cosa era un acto de amor a las mujeres, porque así mi autorretrato, mi imagen, iría envejeciendo conforme ellas fueran envejeciendo. Han pasado de esto algunos años, no he vuelto a ver mis autorretratos. Eso le iba a preguntar, ¿ha tenido oportunidad de ver algunos de He esos? tenido oportunidad de volver a verlas, pero ahí han de estar allí mis autorretratos en caso de que ellas sigan vivas, ¿verdad? Pero deteriorados por el paso del tiempo, por la edad. Maestro, circulan por ahí algunas, lo que nosotros en Colombia le llamamos cuentos, rumores, Sí. versiones, de su relación con Fernando Botero, si es que existe alguna relación con Fernando Botero. Usted en algún momento, creo entender que ha dicho que parte de la razón por la cual Botero dibuja estas figuras voluminosas y gordas se la debe a un consejo que usted le dio. Sí, fue en Nueva York durante una conversación. Sin embargo, no quisiera yo de ninguna manera, ni es mi intención ensañarme con Botero, ni mucho, No, ni menos, mucho menos. porque hay que reconocerle algo a Botero, que por lo menos continúa fiel dentro de una figuración en estos momentos y usando los materiales tradicionales para expresarse, ¿no? Correcto. En estos momentos en que se hacen todas estas babosadas del arte conceptual, en el que alguien puede hacer una exposición con latas de cerveza y resulta que ellos lo anuncian como arte, ¿verdad? Y Botero, igual que yo, hemos seguido fieles a la figuración, ¿no? Correcto. A pesar de las diferencias que existen entre ambos, no se puede decir que haya una amistad. Hubo una amistad con Botero. Nos conocimos la primera vez que él fue a México, siendo muy joven, y yo también, un poquito más joven que él. Y fue a México y hicimos una buena amistad, nos veíamos con frecuencia. Estaba casado con Gloria Sea, Correcto. era su esposa, y habían viajado juntos, y nos veíamos seguido y todo eso. Que por cierto, en aquel tiempo la influencia de Botero era de Alejandro Obregón, Correcto. que era la figura dominante definitivamente. Que también del fue arte. un amigo suyo.
gran amigo Alejandro Obregón, uno de mis grandes amigos, ¿verdad? Y de los grandes artistas latinoamericanos. En aquel tiempo, Botero todavía no entraba al mundo de la obesidad, ¿no? Y trabajaba con cierta influencia de Alejandro Obregón, ¿no? Correcto. Y nos llevábamos bien y después nos veíamos en Nueva York. Yo ya tenía galería que me representara, Botero tenía una galería más bien modesta que se llamaba The Contemporaries, y yo tenía una galería de un poquito mejor. De un mejor nivel. Mucho mejor. Mucho mejor parece, que la de ¿verdad? los contemporáneos. Después nos veíamos en París mucho. Yo llegué a París, viví ahí durante algunos años, ¿verdad? Y a Botero lo veía. Pero de pronto surgió una cosa verdaderamente inexplicable, que es donde viene el rompimiento, ¿verdad? Nunca fue mi gran amigo, digo, no, la amistad con Botero nunca fue del tamaño de la amistad que pude haber tenido yo con Alejandro Obregón u otros artistas también colombianos, ¿verdad? Pero cuando nos veíamos nos saludábamos con afecto, ¿verdad? Incluso él me invitaba a veces a comer a restaurantes así muy lujosos de París, ¿verdad? Correcto. Y entonces me decía, ¿y tú qué haces con la plata, con lo que ganas? Pues no sé, la pongo en el banco y ya. Pero eso es absurdo lo que tú haces, porque el dinero hay que ponerlo a trabajar, hay que estar en la bolsa, y me decía un montón de cosas. El maestro Botero. Como si estuviera yo hablando con un hombre de negocios y no con un artista. Pero la relación no era mala. Ok. Era buena. Él estuvo cuando yo expuse en París en el Museo de Arte Moderno, ahí estuvo, ahí, ¿verdad? Pero el veto del maestro Cuevas a Botero viene cuando A el maestro México. Botero no reconoce haberlo conocido a usted. Que me pareció una traición definitivamente a esa especie de amistad que existía entre ambos. Pero ¿no? quizás eso fue nunca lo consecuencia había- de diferencias entre Yo ustedes nunca dos. lo había, no, lo hizo yo creo por el hecho de que estaba exponiendo en México, en mi país, y exponía en un museo, en el Museo Tamayo, iba a abrirse su exposición allá, y le ha de haber llegado la información de que Tamayo nunca me quiso. Rufino Tamayo siempre me tuvo una especie de antipatía muy grande. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo creo que porque tenía yo los ojos verdes, alguna cosa así de esas cosas extrañas que a veces suceden, ¿verdad? Pero nunca le caí yo bien. Entonces Botero, al llegar a exponer al Museo de Rufino Tamayo, entonces me atacó, para mi enorme sorpresa. Yo incluso, a pesar de que no me gustaba mucho ir al Museo Tamayo por esa antipatía mutua que existía, pues dije, bueno, pero si expone Botero, ya había yo estado en el Museo Tamayo cuando expuso Armando Morales, otro gran pintor latinoamericano y gran amigo mío, pues yo fui, ¿no? Y yo tenía ya agendado ir a la inauguración de la exposición de Fernando Botero. Pero cuando lo entrevista, Raquel Tibor, una crítica argentina que vive en México, ¿verdad? Que siempre ha querido ser algo así como la Marta Traba de México, ¿verdad? Porque es argentina. Correcto. Vive en México. Y entonces le pregunta sobre mí. Y entonces dice, no, yo a Cuevas lo conozco poco, yo a Cuevas lo he visto nada más en una ocasión. Entonces ustedes no son amigos, no tienen ninguna amistad. Me pareció traidor, y lo curioso de esto es que en esos momentos yo vine a Colombia para hacer una exposición aquí, la exposición que hice en homenaje a Alejandro Obregón. Y entonces dije, así él me atacó en mi país, pues ahora yo lo voy a atacar En el suyo. Sí. Y lo ataqué. Porque pues él no es hombre de polémicas ni cosas de esas. No. ¿No? Y los mexicanos, o por lo menos los mexicanos de la época de Rivera, sí hemos sido muy buenos para la polémica y de no dejarnos. ¿Ve la posibilidad de que en los años próximos pueda Pero si haber un final a esa polémica? ¿Le puede enviar de se pronto un mensaje acabara al y de maestro pronto Botero? se reanudara esa especie de amistad con Botero, yo no tendría la más mínima objeción. Yo creo que es eso que los Porque pueblos... reconozco que es importante Botero en el sentido de que permanece fiel dentro de una figuración igual que yo. Pues yo creo que eso Yo lo soy celebrarían. figurativo, él es figurativo, y no creo que tenga ninguna simpatía hacia las babosadas que hacen los conceptualistas y los instalacionistas, etcétera. Eso lo celebrarían los colombianos y los mexicanos, maestro. Gracias Sí. por estar con nosotros, un No, placer. muchísimas gracias Sí, a un honor usted, estar con usted, me dio muchas mucho gracias. gusto platicar con usted. A mí también, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta aquí una entrevista, Jorge, con el maestro José Luis Cuevas.